¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones con personas que nos ayudan a entender mejor la realidad y a partir de ello tomar mejores decisiones. En esta ocasión estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de 2025 en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Ciudad Universitaria, acá en Arteaga. Y pues, como ya ustedes saben, esto es programa por programa, ahora me pude colar de nuevo y Gustavo me dio chance de venir a co-conducir con él. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Carlos, pues aquí encantado, la verdad es que muy contentos de estar aquí en la Feria Internacional, como lo comentabas. Me parece que es muy importante que todas las personas que nos están viendo sepan que este evento, que esta feria aquí en Arteaga se llevará a cabo, se está llevando a cabo del día 30 de abril y hasta el 11 de mayo para que pues se den la oportunidad y vengan a hacer un recorrido. La verdad es que tiene actividades muy interesantes y en este marco, pues además muy contento, Cap, porque tenemos un invitado pues muy especial De lujo. y de lujo, y además decimos ahorita, es el sinaloense más distinguido que tiene el estado. Del estado de Sinaloa, Elber Mendoza. Elber, gracias por estar acá, por aceptar. Bienvenido. Va a ser su agenda, vas a dar una charla un poco más tarde. Y bueno, pues para quienes no han tenido oportunidad de leer lo que escribes, cuéntanos un poco de tu vida. Tú eres originario del estado de Sinaloa, eres un escritor que se ha desarrollado en aquellas latitudes, pero ¿cómo comenzaste? ¿En qué momento fue que te llamó la literatura? Bueno, hace muchos años yo era ingeniero en electrónica y trabajaba en una transnacional. Eh, yo de lo que, aparte que estudié eso, nunca dejé pero voy para allá. Fue en el Politécnico, el Instituto Politécnico. Platicamos bastante, le digo, cerdo se nos adelanta. No, no te adelantes. Paciencia. Calma. Para atrás también. Bueno, pues entonces yo trabajaba ahí y una madrugada decidí que iba a ser escritor, porque leía, escribía cosas, pero dije voy a ser escritor. Y entonces hice examen para entrar a la UNAM. Entré a la Ciudad de Literatura y empecé a escribir. Aprendí que para ser escritor había que escribir siempre, todos los días, tener ideas, desarrollarlas y volverlas a desarrollar y volverlas a desarrollar. Leyendo entrevistas, viendo entrevistas, yendo a presentaciones, es decir, entrar a un ambiente al que yo no había pertenecido y como que había que crear la pertenencia, ¿no? Estar en contacto con ellos. Y en la UNAM pues fue lo mismo, ahí había muchos alumnos que querían ser escritores y ahí teníamos maestros que eran escritores también o que después fueron escritores famosos y entonces pues eso hizo entrar al ambiente, ¿no? Y además el estudio de todas las corrientes desde los griegos hasta la actualidad y estudié también, aparte de la literatura española, literatura inglesa y literatura griega antigua y romana. Pero la revelación la tuve en la literatura inglesa, porque ahí, aparte, no solamente leer Shakespeare, sino leer James Joyce. Y todo el mito que era James Joyce, que era el creador de la forma, de la forma en que se debía escribir en el siglo XX, y desde que publicó el Ulises era muy difícil superarlo. Y el maestro nos contó eso y entonces al final yo le dije, yo voy a superar a Joyce. Bien, pero yo quisiera, Carlos, detenerme un poquito, ir a ese momento en donde se toma la decisión de dejar la ingeniería electrónica por la literatura. ¿Hubo algún hecho en específico que haya marcado o que haya inclinado la balanza para decir, pues yo hasta aquí con la ingeniería y yo me dedico mejor a la literatura? Porque entiendo que esto fue a los 28 años. Sí. No, eso fue muy fácil porque yo crecí en un rancho y en el rancho siempre nos dormimos temprano. Y entonces yo de igual siempre tengo el hábito de dormir temprano y hasta la fecha, ¿no? Y resulta que estuve una noche escribiendo y sin dormir y sin sueño. Y cuando amaneció es que yo dije, ¿por qué me pasó esto? Había llenado un cuaderno de 100 páginas. ¿Por qué me pasó esto? Cuaderno de 100 páginas. Esa noche, sí.
Y entonces dije, Y no la planas. no. Entonces, y fue cuando dije, no, voy a ser escritor. Fue como, es una epifanía muy extraña porque igual dije, como ingeniero, pues no solamente dejé la ingeniería, sino dejé un sueldo, y lo de mi futuro, estaba por irme a Minnesota, o sea, bueno, cosas así. Y no, empezar otra vez y ser alumno y bueno, todo lo que le escribiste ahí. Ahí en ese cuaderno de 100 páginas. Eso no recuerdo, pero describí de lo que pasaba por mi cabeza, es lo que sé nada más. Pero desde luego yo no tengo el hábito de conservar nada, y eso pues menos, ¿no? Ya. Eso podría venderse caro en una subasta, ese cuaderno. Si existe por ahí. Si una vez yo estaba en una universidad presentando un libro, no me acuerdo, y me hicieron esa pregunta, ¿y usted qué hace? Hace borradores, y porque yo cuando una novela estoy terminando la imprimo y corrijo en rojo, así y luego la paso en limpio y otra vez, así, hasta que ya no sale roja, ¿no? Y entonces sí, hay una maestra, una académica me dice, disculpe, ¿y usted qué hace con esas libretas? No, pues las tiro. O sea, ¿Dónde las tira? no lo haga, le voy a hablar a su mujer porque después va a costar mucho. Vamos, bueno, Aún así, tú la sigues tirando. no, ya mi mujer las guarda. Ahora, y en ese momento, cuando se toma esta decisión, tu situación familiar, tú eras soltero en ese momento, ¿qué dijo la familia con esta decisión? Porque luego sucede que cuando alguien quiere estudiar ingeniería, pues tal vez las familias dicen, vas a tener un ingeniero en la familia. ¿Hubo alguna reacción por parte de la familia? No dijeron, no te vayas a dedicar a eso, que eso no deja. No, bueno, yo ya era casado y creo que ya tenía un hijo, tengo dos hijos y una hija, y ya tenía mi hijo mayor. No, pues la que era mi mujer en ese tiempo pues no dijo nada, no desde él. Digamos que ella también había reanudado su carrera en la universidad y ella no dijo nada, le pareció raro, claro, pero en mi familia sí dijeron, ¿qué te pasa? Mis amigos también, ¿qué te pasa? O sea, ¿Estás loco? ¿Cómo? sí. Y bueno, lo que sí, ¿qué te pasa? Te vas a morir de hambre. ¿Cómo va a morir de hambre? O sea, hacer un montón de cosas, o sea. Además, en aquella época la electrónica era el futuro, ¿no? Pues cuando entrabas a la carrera eso te decían. Y tenían razón, ¿eh? Porque ahí ¿En Osaka? sí, en las clases que yo tenía maestros que eran del MIT, del UCLA, ¿no? Que venían y nos daban un semestre o un mes. Y ellos decían que the future siempre era la electrónica, ¿no? Está en el futuro, es muy importante. Y aparte que yo leí una novela de ciencia ficción, pues bueno, ya aparecían muchos instrumentos que ahora se utilizan, el teléfono celular, etcétera, ¿no? De alguna manera, de esta lectura o esta ciencia ficción de la que hablas, ¿también impactó después en lo que es tu obra? Yo creo que yo básicamente que creo mi prestigio lo debo a una saga de novelas policíacas. Y yo hace años hice una conferencia en una universidad para doctorantes en física. Y entonces ellos eran mis lectores y dijeron que eran mis lectores porque en mi novela se veía que yo utilizaba el método científico. Mira que elementos así. Sí, del método científico, de la prueba y error y todo eso. Yo la verdad no me había dado cuenta es usual en un autor hacer cosas que no sabes por qué las haces cuando alguien te las tiene que decir. Y entonces cuando he vuelto a hacer conferencias para personas con el mismo perfil, pues ya les digo, miren, ni le busquen, yo uso el método científico para el detective usa el método científico. Pero me gustó cómo empezaste porque claro, yo quería empezar como autor de ciencia ficción. No lo he conseguido, lo he intentado muchas veces y creo que podré tener una novela que voy a venir a presentar aquí. Espero que me inviten para el 2026. ¿De ciencia ficción? Esa es una primicia. ¿Podemos adelantar algo? No. ¿No? Nada más. ¿Esperar? ¿Se realice en la Tierra, por lo menos?
Claro. Que se pudiera realizar en otra galaxia, güey. Ah, no. Ahora otro planeta. No, eso, Philip K. Dick es eso. Hacer el compromiso que la presentación en Coahuila será que nosotros somos igual. Sí, las hacemos. Las... Oye, pero entonces, digamos, te ayudó, sin que lo supieras, el haber estudiado ingeniería para escribir. Son muchísimo, sí, muchísimo. Digamos que la gente que estudia en ingeniería y que la estudian bien, y sobre todo electrónica, aprendes a ordenar una serie de eventos que tienen que ver básicamente con lo que haces y hasta con la vida, ¿no? Entonces, creo que fue muy útil para mí pues esa experiencia de estudiar y trabajar en eso. Y luego, después de esta primera, digamos, este primer quiebre en la historia que hace ir hacia la literatura, ¿cuál es el momento en el cual decides que vas a escribir novela negra? Ahora, el momento no lo sé, pero un día yo leí en el periódico que en Ciudad de México una persona rentó un departamento frente a un banco y puso palos de escoba pintados de negro en las ventanas. Y fue al banco y les dijo de dinero. Y pues no hagan escándalo, ahí están mis compañeros apuntando, miren, ahí están sus fusiles. Y pues el gerente así decía el periódico, que vio y que sí vio, Vio el montón de fusiles. denle el dinero. Le dieron el dinero, el tipo salió, se subió en un auto y se fue y todavía no lo atrapa. Bueno, aquí no atrapan a nadie, ¿no? Pero todavía no lo atrapan. Todavía eso sigue pasando. Y esa noticia la leíste del periódico. Pues claro, un tipo inteligente que no necesitó nada, ni una pistola siquiera para hacer el asalto, te llama la atención. Y eso dije, Y yo escribí esa novela, pero no me quedó bien y la destruí. No salió. Entonces, Elmer, pues no es una persona de apelos, no es una persona que conserve cosas, que se desprende fácilmente. No, o sea, son cargas innecesarias. O sea, yo no esa fue la primera que destruí, pero después destruí todas las demás que no me quedaba. La de ciencia ficción, que no fueron varias. ¿Para qué cargas con esas? Cargas innecesarias. Sí. Y entonces, entre ese primer trabajo y Un asesino solitario, que es tu primera novela, ¿cuánto tiempo pasó? Tiempo. No, pues mucho digamos, unos 10 años, 12 años, así. Y mientras, ¿cómo lo hiciste? ¿Para qué? Para sobrevivir, para vivir. Si te habías dejado la electrónica. Porque terminé letras y entonces trabajé de profesor. Y sabía que ¿Ejerces eso? bueno, ya no, pero ya estoy en proceso de jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero fui mucho tiempo ahí académico, ¿no? De literatura antigua, grecorromana y de literatura medieval. Ya. Oye, tú has escrito novela negra, que es por lo que más se te conoce, pero también has escrito obras de teatro. ¿Y eso de dónde vino? Bueno, si ustedes han leído algunas de mis novelas, aunque no parece, están muy dialogadas. Y acuérdense que yo quería superar a Joyce. Claro. Y los mexicanos, el mexicano que era joyciano, así de corazón, Fernando El Paso. Y él fue mi amigo y también mi maestro, me enseñó muchas cosas que tienen que ver con los procesos de escritura. Entonces, pero Joyce era muy hábil, porque Joyce, él intentó escribir teatro, no lo consiguió, pero era lector de teatro desde muy joven. Hizo un trabajo sobre Ibsen, por ejemplo, en Casa de Muñecas y esto. Y Ibsen lo felicitó por ese trabajo, siendo un jovencillo, ¿no? De 17 años así. Y entonces yo dije, tengo que aprender. Y ustedes son novatos. Pero si alguien del público ha leído el Ulises, debe recordar que el capítulo 15 cuenta un guión de cine actualmente y fue escrito como el 1920. Fíjense. El cine todavía no exigía mucho guionismo y eso. Y entonces
Uno lee ese capítulo, la primera vez que lo leí, no puede ser, y dije, esto es un guión. Pero además todo el capítulo es, la fuerza del capítulo es el diálogo. Y entonces yo dije, bueno, tengo que aprender a hacer diálogos. Y entonces tomé cursos de diálogo y además uno cuando es niño, a mí me tocó que saliese en una comedia, le decían en la escuela primaria. Y después ya cuando estaba en la universidad igual le iba a los ensayos y estuve en una obra ahí que no se llegó a presentar. Pero de cómo aprender, cuál es la fuerza, digamos, del lenguaje en escena, que no es igual a la fuerza del lenguaje en una hoja. Y eso era muy importante para mí, aprenderlo. Bueno, yo lo supe después que lo aprendí. Y esa es mi experiencia en teatro. Para eso, pues claro, hay que practicar. Entonces, yo he publicado creo que dos obras para adultos. Una de ellas es muy fuerte y que no se puede presentar por lo fuerte que es. Y una obra para niños que fue de premio nacional. Entonces, y otras dos que andan por ahí que igual las montaron, pero no han sido publicadas. Ya. Y también ha escrito cuento. Sí, bueno, todos los novelistas dicen que queremos ser poetas, yo no. Pero que después de que no podemos ser poetas, somos cuentistas. Eso sí. Yo te he publicado algunos libros de cuentos, como 3 o 4, mientras me convertí en novelista, ¿no? Pero ahora me cuesta escribir cuentos. Hago cuentos para los amigos, nada más porque los amigos, uno tiene que hacer cosas cuando ellos se los piden. Ah. Y todo eso nos lleva a la charla que vas a dar acá en la Feria del Libro, porque de lo que hemos hablado aquí es pues de comprender mejor la realidad y de poderla retratar. Y tú vas a dar una charla que tiene que ver con la literatura, la política, la vida pública. ¿Cómo te adentras en ese terreno desde la literatura? Pues con mucho cuidado. Sobre todo si estás en Sinaloa. Sí, porque es muy malo para la salud hablar de política en este país, sí. Y hablar de seguridad es más todavía. Entonces, yo espero que la tratemos esta mesa. Voy a estar con otras 3 personas y que tratemos la situación del país. Seguramente la particularicemos en algunas regiones, probablemente Culiacán. Y ¿cuál es el papel de uno como escritor? Es un papel muy complicado y lo que yo hago es crear símbolos a partir de ese. Y creo que por eso es que nunca me han amenazado ni me ha pasado, digamos, nada de lo que me haga pensar que estoy haciendo algo incorrecto. No tengo muchos lectores en los políticos porque en este país los políticos son muy pocos los que leen y, y menos en las Fuerzas Armadas, porque también las Fuerzas Armadas aquí no creo que sean lectores. Ahí sí no tengo testimonio de tener lectores. Entonces, si mi novela más reciente, yo hago una crítica muy fuerte a lo que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas, la cercanía, digamos, que han tenido con las bandas, con el crimen organizado. Y que es probable que es parte de las consecuencias que estamos pagando la sociedad en este momento, ¿no? Que nunca hemos tenido realmente quien defienda la paz, defienda el trabajo, defienda el emprendimiento, ¿no? Si es que es bastante complicado para todos y en el mundo nosotros que a veces sin querer no nos convertimos en voces de regiones o de épocas concretas, pues tenemos que tener mucho cuidado. Yo particularmente me cuido mucho y esta tarde espero no hablar algo que no deba hablar. Pero justo tus novelas son una mezcla de hacer crítica a través de tus novelas. Pero además yo te iba a preguntar, Elney, ¿crees que la realidad que está viviendo el país, y a propósito de tu charla en la tarde, ha superado la ficción? Totalmente.
Yo creo que nadie esperaba esto en lo que está inmerso nuestro país ahora, ¿eh? O sea, es la pérdida del paraíso. O sea, que no podemos ir a Guanajuato, por ejemplo, que no podemos recorrer Michoacán, que es un estado verde tan hermoso que era, digo, Podemos transitar las no carreteras. podemos transitar las carreteras, o sea, ¿qué les pasa? O sea, los que gobiernan, ¿qué les pasa? ¿Y qué están pensando? O sea, entonces, la, vamos, es inevitable, digamos, crear símbolos a partir de eso y bueno, mis novelas, yo sé que no son inocentes, pero lo más interesante es cómo mis lectores, digamos, hacen el complemento. Hacen el complemento así como tú lo acabas de hacer. Y eso pues yo creo que si la literatura tiene alguna función, pudiera ser esa, de que lograr que las personas eh, eh, que descubran cómo es el tiempo que están viviendo y eventualmente, si les gusta, pues hay que ser felices, pero si no les gusta, ¿qué pudieran hacer? ¿De qué medida depende de ellas que esté mejor? Oye, has sintetizado esta realidad en una frase que me encantó, porque suena como a título de novela o a algo parecido. Es la pérdida del paraíso, has dicho, y a lo mejor no valoramos entonces lo suficiente la realidad que tenemos y que tú estás describiendo con esta palabra que es muy potente. O sea, vivimos en el paraíso y lo estamos perdiendo. Sí, yo creo que sí. Nosotros en mi estado lo hemos perdido. Hoy mismo no podemos salir de casa. La otra vez nuestros estudiantes están tomando clases en línea. Mi nieto no tuvo de clases. Está en primaria, entonces no tuvo clases. Y tal vez es algo que nosotros perdemos de vista o que no valoramos porque lo tenemos. O sea, esto que nos platicas de lo que sucede en Sinaloa, o sea, al llegar a Coahuila, ¿tú cómo te has sentido? ¿Percibes un ambiente distinto a lo que vives en Sinaloa? Sí, completamente distinto. Ya le voy a decir a mi mujer que nos vengamos a vivir acá. Ya me tienen que decir en cuánto podemos comprar una casa porque Ya acá es Salsicio, que es un extraordinario lugar para vivir. pues en Saltillo ahí la vamos a comprar para venirnos y seguir haciendo nuestras cosas y vivir al menos tranquilamente, digamos, sin andarnos cuidando todos los Oye, días, ¿no? por cierto, ahora lo dices un poco, digamos, en tono de broma, pero ¿por qué has decidido seguir viviendo en Semal? Yo amo mi región. Los, los, los culichis tenemos esa debilidad, amamos nuestra ciudad. ¿Qué es nuestra ciudad? Es una ciudad fundada, dicen que en 1931. Seguramente levantaron no, digo, 1531. Levantaron un jacal por ahí, ¿no? Y esa es la fundación de Cuyacá. Y de San Miguel. Y una ciudad que creció muy lentamente, que realmente se desarrolló hasta los años 40 del siglo pasado. Pero es una ciudad que nuestros mayores, toda la riqueza que tienen la hicieron con trabajo. La hicieron con trabajo y trabajo que nos heredaron el ejemplo. Yo dije que me levanto temprano, pues claro, mis padres, mis abuelos es temprano. Es decir, estamos en el mundo para crear cosas, para innovar, para vivir bien. Y eso es lo que nos resistimos a perder. Pero sabemos que si nos vamos, pues lo más seguro que se pierde. Yo soy un hombre que no me gusta vivir de nostalgias. Es decir, cuando yo he tenido que quedarme por cuestiones de trabajo en otro país, 20 días, un mes, así, ¿no? Que hago cursos, cosas así. Yo no me pongo a extrañar mi país, yo a comer y a beber y a conocer lo que estoy ahí. A vivir el presente. Exacto, sí. Y yo regreso a mi ciudad y yo sé que es una ciudad que tiene un pasado que yo viví desde que pues yo tengo 75 años, ¿no? Entonces ya tengo un rato ahí en el mundo
Y cuando me fui, pues me fui a estudiar. Y cuando me gradué de ingeniero, pues yo sabía que no podía regresar a Culiacán. Pero los trabajos que me ofrecieron en la frontera, que es cuando se pusieron de moda las maquiladoras, no me quise ir. Conseguí ese trabajo en Ciudad de México y me quedé ahí el tiempo suficiente. Probablemente mi instinto me decía, quédate aquí porque todavía no termina. Pero sí deberías considerar esto de Edith Saltillo. O sea, es una buena oportunidad, una buena opción. Sí, bueno, esta es una buena época. Sí. Y a lo mejor Una buena época. inspirador para lo de la ciencia ficción también. ¿Por qué? Pues, no sé, tenemos las montañas, allí a lo mejor aparecen ovnis, hay leyendas, No, me gusta. ¿no? Me gusta porque en mi novela hay un espacio que se llama Las Montañas Azules y puedo pensar que son estas. Muy bien, pues ya para cerrar, Elber, entonces la literatura no solamente retrata la realidad, nos ayuda a comprenderla mejor y digamos esto que vas a charlar hoy tiene que ver con una especie de círculo virtuoso entre literatura, mejor observación de la realidad y fijar mejores posiciones en relación con lo que nos toca vivir. Sí, yo creo que absolutamente esto. Pero también hay una cosa que no debemos olvidar, porque la literatura no es estrictamente una crónica, porque muchos de los escritores del mundo tenemos lo que llamamos aspiraciones estéticas. Es decir, la literatura es un arte y como tal tiene que transformarse. Y habemos muchos que nos interesa participar en esa transformación. Por ejemplo, yo siento muy bonito cuando llego, por ejemplo, a Italia y un escritor joven me dice, maestro, utilicé uno de sus recursos. Ah, sí, de igual me puede pasar en Estados Unidos, en España, entonces digo, bueno, eso es, o sea, estoy plantando algo y eso es muy emocionante. Dejando huellas. Sí, crear que hacer una transformación aunque sea mínima, que es lo que hizo Joyce, mi maestro también, ¿no? Y Fernando del Paz. Yo para cerrar, Carlos, quisiera preguntarle al maestro, en los últimos días han proliferado las imágenes de artistas, cantantes de corridos, que pues se les han prohibido, ¿no?, cantar en los conciertos estos corridos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues me parece una tontería. Mira, prohibieron la Traviata, la de la Donna Immobile, ¿no? Porque no criticaba a las mujeres, que cómo se les ocurre. La prohibieron, siglo XIX. Prohibieron el rock, ¿sí? ¿Cómo van a tocar eso? Prohibieron la música de los negros no podían tocar en cualquier parte. Ahora, ¿quién no escucha jazz? Acaban de celebrar el Día del Jazz. O sea, eso prohibieron los anglicismos. Hace tiempo que los anglicismos, que no sabemos qué Hay que defender el idioma. o sea, el idioma, que no se Parte puede- de nuestra cultura. es parte de nuestra cultura, es parte de las cartas de presentación de México y no es la primera vez que los prohíben, ¿eh? Digo, Es una polémica vieja, es Sierges. es viejísima y va a fracasar otra vez, porque ahora los que cantan ese género le dicen, me acabo de enterar que en Jalisco, en Guadalajara, no sé, le dijeron al público, bueno, nosotros tenemos prohibido cantar, pero no tocar. Así que vamos a tocar y el público cantó. ¿Qué es eso? Una maravilla. Y que también hubo una banda que dijo, bueno, no podemos cantar, pero sí podemos, no nos prohíbe hacer karaoke. Y ponen las letras y la gente sigue las letras y las acordeones. Por Dios, o sea, ¿cómo los van a detener o cómo nos van a detener? Porque a mí me gustan mucho los corridos. O sea, es imposible. Pues, políticamente a lo mejor se oye muy bien en Ciudad de México, pues Ciudad de México, ¿qué? O sea, México es enorme, ¿sí? Y ni la presidenta, ni los diputados, ni todos ellos han crecido escuchando música norteña. Y nosotros sí. Claro, y seguramente lo volverán más popular incluso. Uy, claro que sí. Elber, pues de verdad te agradecemos muchísimo que hayas hecho un espacio en la agenda en estos días acá y esperamos tenerte pronto como habitante permanente de estas tierras del sureste de Coahuila. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Presentando el libro de ficción. Es cierto, sí. Demás. Muy bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos. No se despegue de la sintonía de Vanguardia MX. Aquí nos vemos en la próxima.